Bueno, buenos días, mi nombre es Ximena Medina, soy residente de primer año de la terapia intensiva pediátrica y en conjunto con la doctora Liliana Bertoni, que es la infectóloga del servicio, hoy vamos a hablar sobre el abordaje terapéutico en COVID agudo, en pacientes pediátricos y los factores de riesgo asociados. Como objetivo, pusimos revisar opciones terapéuticas sugeridas por el Ministerio de Salud de la Nación y reconocer los factores de riesgo asociados a enfermedad grave y mortalidad en pacientes pediátricos. Bueno, si bien hasta la fecha no hay evidencia de ensayos clínicos en la población pediátrica que nos permitan indicar un tratamiento específico en el COVID, lo que se implementa, las medidas terapéuticas, tienen que estar dentro de un contexto de ensayos clínicos aprobados y, en el caso de cada institución, adecuado a cada protocolo, o sea, de cada país, de cada institución. Por eso, en conclusión, lo que genera un mayor impacto en la morbimortalidad en niños y adolescentes por COVID-19 van a ser todas aquellas medidas de soporte que estén adecuadas y que sean oportunas y el manejo de las complicaciones. Quisimos hacer hincapié, como dije al principio, en el abordaje terapéutico del COVID agudo grave, crítico, en la población pediátrica, y por eso nos guiamos en las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación, que salió hace poquito, y haciendo referencia también a otras guías, con respecto a otras guías lo que tenemos. Lo que recomienda el Ministerio de Salud de la Nación con respecto a los corticoides es implementarlo para enfermedad grave o crítica por COVID, no así en los pacientes que cursen enfermedad leve o asintomática, y en el contexto de un deterioro respiratorio agudo o ventilación mecánica. Con respecto a qué corticoide implementar, en niños y en adultos se vio que la dexametasona era lo mejor, disminuía la morbimortalidad. Por lo que se recomienda en niños una dosis de 0,15 a 0,6 miligramos kilo día, con máximo de 6 miligramos día por 7 a 10 días. O pacientes que tengan mayor a 40 kilos, pacientes pediátricos, 6 miligramos día por 10 días. También él hace una serie de recomendaciones con respecto a situaciones específicas que podrían beneficiarse con el uso de corticoides, que son los trastornos de la coagulación, cuando haya alguna afección miocárdica o gastrointestinal, algún compromiso o falla renal, todo lo que sea referido al síndrome inflamatorio multisistémico, que en esta charla no lo vamos a tocar, síndrome de dificultad respiratoria, o sea, el distrés, la sepsis y el shock séptico. Lo que salió nuevo, lo que se implementa ahora y que está recomendado y autorizado es el tocilizumab, que la Organización Panamericana de la Salud y por ende el Ministerio también lo recomienda en pacientes críticos con descompensación respiratoria aguda dentro de las primeras 72 horas de ingreso a unidad de cuidados intensivos. También lo recomienda dentro de las primeras 48 horas de ingreso a asistencia ventilatoria mecánica en niños mayores de 2 años. En dosis única, el Ministerio lo recomienda en dosis única y para menores de 30 kilos a una dosis de 12 miligramos por kilo con un máximo de 400 y mayor de 30 kilos 8 miligramos por kilo. En algunas guías dice que se puede dar una segunda dosis, pero la verdad que el Ministerio no solo recomienda una dosis única. Como contraindicaciones, menciona la hipersensibilidad conocida al tocilizumab y pacientes que presenten expectativa de vida menor a 24 horas. Y cita como precauciones para el uso en pacientes que tengan alguna inmunosupresión
que tengan alteración en las transaminasas, riesgo de perforación en el tubo digestivo, infecciones graves, recuento de neutrófilo menor a 500 células y plaquetas menor a 50.000, el embarazo y la lactancia, como línea general. Otra cosa que recomienda el Ministerio con respecto al tocilizumab es implementarlo asociado al corticoide, que en este caso es la dexametasona. Con respecto a los antibióticos, en ninguna guía, y por supuesto en el Ministerio tampoco lo recomienda, que no esté indicado como para administrar en forma sistemática a todos los pacientes. Tiene dos indicaciones precisas, y una es cuando sospechamos la sobreinfección bacteriana, ya sea porque tenga cambios en los parámetros clínicos, de laboratorios, radiológicos, y en los parámetros ventilatorios, y otro es con respecto a las características inherentes al huésped y con la posibilidad de colonización de gérmenes multiresistentes. Esas son las únicas dos indicaciones para la utilización de antibióticos. ¿Qué esquema utilizar? En niños sin compromiso inmunitario, con bajo riesgo de patógenos resistentes, lo que se recomienda es la amoxicilina o la ampicilina. En casos de infecciones respiratorias como la neumonía leve, de la comunidad, ampicilina o ampicilina endovenosa. Severos, ceftriaxona por vía endovenosa y se puede llegar a considerar, de acuerdo al contexto del paciente, vancomicina. En los casos de neumonía típica o que haya rescate de germen, como la Bordetella pertussis, solo para estos casos se va a reservar el uso de los macros. ¿Cuánto tiene que durar la terapia? Y va a depender del tipo de huésped, del sitio de infección, del microorganismo que se aisló en la toma de muestra y de la respuesta al tratamiento que se instauró. Y bueno, como siempre se hace la recomendación, antes de indicar un tratamiento antibiótico empírico, tomar las muestras de cultivos correspondientes. Con respecto a los antivirales, tampoco están recomendados de manera general. Sí, inicialmente en los cuadros graves se indica el oseltamivir, pero por una coinfección con el virus de influenza. Entonces, eso siempre se recomienda que cuando ingresa un paciente, aparte de tomar muestras para el COVID, se haga el panel respiratorio. En caso de que no se rescate, se suspende el oseltamivir si no se continúan los 5 días. Solamente para estos casos. Con respecto al remdesivir, hay estudios, puse uno que salió que fue el que lo empezó a implementar, que es de New England, y una revisión que se hizo el año pasado acá en la Argentina, pero que llegaron a la conclusión de que no está comprobada su eficacia ni la seguridad, pero es un estudio que se hizo en adultos. Pero lo puse por si alguno lo quería leer, estaba interesante. Ellos lo indicaban en pacientes con infección respiratoria aguda baja, con hipoxemia, para reducir el tiempo de así. La Sociedad Española de Pediatría también lo recomienda, como la Agencia Europea de Medicamentos, pero la verdad que las recomendaciones del Ministerio de la Salud no lo recomienda al remdesivir. Con respecto a la anticoagulación, lo que se vio que el riesgo en niño es mucho menor que en el adulto, pero sí se recomienda profilaxis con la heparina de bajo peso molecular en pacientes que tengan factores de riesgo de trombosis, como las enfermedades oncológicas activas, que tenemos mucho, antecedentes familiares o personales de eventos tromboembólicos y la obesidad. En pacientes con disfunción severa del VI, con una fracción de eyección menor al 30%, y en pacientes graves con imposibilidad de deambular, y hace mención especialmente a niños mayores de 12 años y adolescentes. Y acá están las dosis para menores de 2 meses y mayores de 2 meses de la enoxaparina. Otra terapéutica que está como discutida, pero que se podría utilizar en contexto de protocolo de cada hospital, es el plasma de convaleciente. Este es un estudio que encontraron en el Cochrane, plasma de convaleciente o inmunoglobulina hiperinmune, que también se realizó en la población de adultos, no hay nada pediátrico, y
ellos llegaron a la conclusión que hay una elevada certeza en la evidencia de que el plasma convaleciente para el tratamiento de personas con enfermedad moderada grave no reduce la mortalidad y se desconocen los efectos adversos. Y con respecto a la inmunoglobulina hiperinmune, no había ningún estudio de investigación que la avale. Sin embargo, el Ministerio de Salud de la Nación podría llegar a recomendarse, utilizarse para pacientes que presenten complicaciones graves o potencialmente mortales o formas moderadas, pero que presenten comorbilidades. En todos hacen hincapié que siempre y cuando esté en un contexto de protocolo y registro institucional. Esto es más o menos un resumen de cómo iría el lineamiento terapéutico, siempre evaluando el contexto, individualizando en cada paciente y en cada situación. El paciente sintomático que presente síntomas inespecíficos y sin hipoxemia, el tratamiento es sintomático, perdón. Cuando aparezca hipoxemia, hacemos una placa y la placa de tórax normal, podemos agregar dexametasona a razón de 0,6 miligramos kilo día durante 7 a 10 días. Si a la hipoxemia le agregamos factores de riesgo y aparecen infiltrados de cualquier tipo en la radiografía de tórax, se podría evaluar si se sospecha una infección bacteriana, antibióticos y suero convaleciente según el protocolo. Y en caso de que presente un deterioro respiratorio agudo y que se encuentre dentro de las primeras 72 horas de ingreso a la UCI, el tocilizumab o las primeras 48 horas de ingreso a ventilación mecánica asociada a la dexametasona. Bueno, hasta ahí sería la parte de abordaje terapéutico. Muy bien, vamos a ver si hay alguna pregunta. Vamos a ver un segundo, las cosas en el chat. Esto fue pero no, eso fue 11:40, hace 10 minutos. Ahí, ¿cómo nos están escuchando ahora? Yo lo escuchaba bien. Sí, se escuchaba. ¿Sí? ¿Por el chat nos pueden decir? Bien, dice, perfecto, fantástico, se escucha bien, ya está. Buenísimo. Tenemos 147 personas ¿no? para nuestra sesión. No le dije a Jimena antes para que no se pusiera nebriosa, pero bueno. Vamos a seguir avanzando. Tenés que hablar fuerte, Lili. A propósito de un caso, ahí me salgo de acá, me corro un poquito. Bueno, buenos días. Gracias por la invitación a los organizadores del curso. Como siempre, para mí es un gusto compartir con todos ustedes estos momentos de aprendizaje. A ver, me quedo un poco en esta diapo después de la clarísima presentación que ha hecho Jimena sobre abordaje terapéutico, para recalcar que dentro de las pocas opciones que tenemos de abordajes terapéuticos en COVID grave o crítico pediátrico, es importante tener en cuenta el rol de cada una y los tiempos en los que uno podría potencialmente implementarlos, para no querer usar un medicamento que no corresponde en un tiempo que no sería prudente hacer. Por eso hicimos esta línea de tiempo que nos pareció lo más clara posible. En cuanto a remdesivir y en cuanto a inmunoglobulina hiperinmune, claramente no hay indicación pediátrica, por lo menos avalada por las normas ministeriales de nuestro país. Si bien existen algunas guías que la avalan pediátricas, como dijo Jimena, nosotros aún no lo tenemos en nuestra indicación pediátrica. Y en cuanto a plasma de convaleciente, aclarar que el protocolo disponible de uso de plasma convaleciente en nuestra provincia es para adultos mayores de 18 años, más allá de la recomendación nacional.
Hasta aquí, abordaje terapéutico. Si después hay alguna duda, podemos avanzar o tratar de volver sobre el tema. El segundo objetivo de la presentación fue conversar un poquito o analizar qué había de nuevo en cuanto a factores de riesgo para evolución grave y mortalidad en COVID pediátrico. Les traje buscando qué había de nuevo en relación a esto, porque factores de riesgo en adultos para mortalidad y evolución grave están un poco más claros, pero en julio, ahora 9 de julio, fueron publicados 3 artículos preprint, es decir, están en vías de publicación en revistas indexadas, en la página de la Universidad de Liverpool, que corresponde al Colegio Universitario de Londres, de un equipo de investigación, 3 equipos en realidad de investigación, liderados por la doctora Rachel Harwood, de la Universidad de Liverpool. Estos 3 equipos se han dedicado durante esta pandemia a estudiar específicamente mortalidad y COVID grave en pediatría. Ellos entonces llegan a la conclusión, después de un año de pandemia, y estudiando la población exclusivamente pediátrica de Gran Bretaña, no han salido de ahí en su estudio, pero logran algunas cifras que a mí me parecen interesantes y que son las que vemos reflejadas un poco en nuestro quehacer también diario. Primero, dicen que el riesgo de enfermedad grave y muerte por SARS-CoV-2, como ya sabíamos y teníamos algunas series de casos publicados, es extremadamente baja en niños y adolescentes, afortunadamente. Pero que contraer COVID-19 aumenta la probabilidad de enfermedad grave en los jóvenes más vulnerables, jóvenes tomando todo aquello menor de 18 años, aquellos con afecciones médicas preexistentes y discapacidades graves, aunque en sí estos riesgos siguen siendo bajos en general. El primero de los estudios encontró que 251 jóvenes menores de 18 años en Inglaterra fueron ingresados en cuidados intensivos con COVID-19 durante el primer año de pandemia hasta finales de febrero del 2021. Es decir, 251 en terapia intensiva pediátrica en todo Gran Bretaña. Los investigadores en este trabajo buscaron determinar el riesgo absoluto de ingreso a terapia intensiva pediátrica. Entonces se encontraron como riesgo absoluto que existe una probabilidad entre 50.000 de ser admitidos en cuidados intensivos pediátricos por COVID-19 durante este primer año de pandemia. Al observar por separado la variante de presentación clínica PIMS relacionada a COVID-19, encontraron que 309 jóvenes fueron ingresados en cuidados intensivos con esta afección, pediátricos, lo que equivale a un riesgo absoluto de 1 en 38.911. Son frecuencias bajas. El segundo estudio analizó mortalidad y riesgo, factor de riesgo para mortalidad en pacientes pediátricos en el primer año de pandemia. Entonces encontraron que 25 menores de 18 años habían fallecido en el primer año como resultado de COVID, insisto, en todo el país, en toda Gran Bretaña, lo que equivalía a un riesgo absoluto de muerte por COVID en 1 en 481.000, que es la cifra que estamos leyendo en las noticias periodísticas, 1 en 500.000 este último tiempo, o 2 por millón aproximadamente. Esa cifra sale de este trabajo específicamente. El estudio encontró un mayor riesgo de ingreso a cuidados intensivos entre jóvenes de raza negra en comparación con raza blanca, así entre jóvenes con afecciones de salud como diabetes, asma y enfermedades cardiovasculares. Los jóvenes con múltiples afecciones tenían el mayor riesgo, y estas condiciones también fueron factor de riesgo para otras enfermedades que llevaron a la admisión a cuidados intensivos, pero en menor grado que para COVID. Los jóvenes que con mayor riesgo son aquellos que también tienen un mayor riesgo de contraer otros virus de invierno o patologías respiratorias. Es decir, los que tienen múltiples problemas de salud o discapacidades complejas. Voy a hacer un paréntesis en esto porque no tengo una noticia científicamente publicada al respecto, pero hemos leído recientemente en la prensa la gran preocupación que existe sobre la alta mortalidad que está habiendo en Indonesia, infantil, pediátrica, sobre todo en las últimas 4 semanas, por COVID pediátrico. Realmente las cifras son alarmantes y de alguna manera rompen el molde de este 2 por millón.
que estamos leyendo en un trabajo de Gran Bretaña. Pero analizando en detalle la noticia, que por ahora es periodística y seguramente en breve saldrá publicada científicamente, se hace hincapié claramente en que las condiciones de vida de los pacientes pediátricos de Indonesia que adquieren el COVID-19 claramente no es la misma que la que podemos tener en la población del Reino Unido, pacientes pediátricos del Reino Unido. Si son pacientes empobrecidos desde el punto de vista económico, social, desnutridos, graves en su gran mayoría, entonces es importante, creo, analizar estas cifras de mortalidad y de enfermedad grave en contexto de población también, y hacer esa salvedad. El tercer estudio, que si se quiere es el que tiene nivel de evidencia más alto, porque es un metaanálisis, es nivel de evidencia 1, buscó factores de riesgo para enfermedad grave y mortalidad en pacientes pediátricos, seguimos en Gran Bretaña, y hablando de mortalidad, encontró factores de riesgo similares al estudio previo, pero sumó obesidad, sobrepeso, que hasta ahora no se había demostrado en pediatría, pero sí se demostró aquí, y la neurodiscapacidad compleja también como riesgo de muerte en pacientes pediátricos, que por ahí es lo que estamos viendo como enfermedad grave también nosotros en nuestra población. Por otro lado, otro dato importante que aportó este estudio, este metaanálisis, es que, fíjense, solo el 40% de los niños y jóvenes menores de 18 años que tuvieron una prueba positiva de COVID-19 al momento de su muerte, en realidad murieron por COVID-19. Es decir, que no todo muerte que tiene diagnóstico de COVID-19 debe ser atribuida sí o sí a este virus. Es decir, las comorbilidades, porque en realidad lo que estamos viendo con estos trabajos es que los factores de riesgo y las comorbilidades son los que directamente se van a relacionar a enfermedad grave, a enfermedad crítica y a mortalidad en pacientes pediátricos con COVID. Y incluyo, tomando este dato de Indonesia, de los niños de Indonesia que estamos leyendo, incluyo que la condición social, el empobrecimiento y la desnutrición grave sumarían factores de riesgo probablemente no estudiados en otras poblaciones sin estos factores sociales, para sumar a mortalidad y a infección severa y grave. Nosotros vivimos en un medio donde tenemos por ahí una gama de posibilidades de pacientes en cuanto a que tenemos poblaciones a lo mejor de pacientes pediátricos similares a las que se evaluaron en Gran Bretaña con esto publicado, preprint. Tenemos también un pool de pacientes pediátricos con condiciones similares de desnutrición grave a los que estamos leyendo en noticias de otros países con gran pobreza o gran empobrecimiento económico y social. Entonces, nuestra mirada en cuanto a factor de riesgo, en cuanto a posibilidad de enfermedad grave, en cuanto a posibilidad o necesidad de control estricto de determinados pacientes, tiene que estar focalizada fundamentalmente en los pacientes con factores de riesgo y comorbilidades. Terminan diciendo estos investigadores que aunque estos datos cubren hasta febrero del 2020, que esto sí es un dato no menor, esto no ha cambiado durante este último tiempo, los datos todavía no están procesados, en relación al ingreso a Gran Bretaña de la variante Delta, que es la que está predominando y tanto nos está preocupando a todos y ya. Es decir, que esta variante Delta no estaría aparentemente cambiando esta mortalidad ni esta enfermedad grave, esta frecuencia que se ha visto previamente con las variantes anteriores en el país del norte. Bueno, para ir terminando, y como conclusiones, no existe actualmente evidencia procedente de ensayos clínicos controlados para recomendar un tratamiento específico para SARS-CoV-2 en niños con sospecha o confirmación de COVID-19. Tenemos aún. Hay tratamientos sintomáticos, hay tratamientos en su gran mayoría inmunomoduladores, pero no uno específico, antivírico, por ejemplo. Debe analizarse cada paciente en particular y las indicaciones de tratamientos farmacológicos potenciales según el momento evolutivo de la infección. No es cuestión de poner corticoide a cualquier niño que marque una PCR positiva o en cualquier momento de su evolución, por eso hicimos la línea de tiempo y evolución de la enfermedad. Tampoco vamos a poner tocilizumab en cualquier paciente que ingrese a una intervención. Es importante tener en cuenta en qué momentos se va a indicar cada medicamento,
si es que hay indicación, analizar cada paciente en particular. Y bueno, y por último, que contraer COVID-19 aumenta las probabilidades de enfermedad grave y mortalidad en jóvenes vulnerables, aquellos con afecciones médicas preexistentes y discapacidad grave. Solo como comentario final, en nuestra casuística del hospital, de los diferentes servicios de internación pediátrica del Hospital Dr. Guillermo Rawson, llevamos a cuenta unos 60 pacientes internados desde el inicio de la pandemia con diagnóstico de COVID-19, pediátricos, 60, que probablemente hoy están siendo 62. A mi cuenta, estos datos son de antes de ayer, de nuestro registro de antes de ayer. Comentarles que el 40% de estos pacientes internados han presentado factores de riesgo. Entre los factores de riesgo que se han dado con mayor frecuencia en nuestra población, contamos la obesidad, las enfermedades cardiovasculares, el síndrome de Down y las enfermedades oncohematológicas, así como la neurodiscapacidad. De los pacientes, no estoy considerando los PINS, estoy considerando COVID agudo. De los pacientes internados o que requirieron internación en área de cuidados críticos, el 100% de los pacientes presentó alguno de estos factores de riesgo. Coincidiendo esto con la literatura o con lo que estamos leyendo a nivel de otras poblaciones. Entonces, desde el punto de vista de cuidados críticos, pediátricos, COVID, hacer particularmente hincapié o poner el acento en la atención, en la mirada cuando el paciente se diagnostica, ingresa a la institución y demás, en aquel paciente que tiene comorbilidades o factores de riesgo, que ya los tenemos un poquito más claros en cuanto a paciente pediátrico, para avanzar en aquellas opciones terapéuticas que tenemos disponibles por el momento, que no son tantas, pero podemos ir conociendo desde las normas del Ministerio de Salud de la Nación. Bueno, muchísimas gracias, hasta acá llegamos. Muy bien, muy bien. Gracias, Diana, gracias, Jimena. Acá hay preguntas, ¿se puede reemplazar la Dexa por prednisona o betamethasona? Decía que siempre con su existencia. Perdón. Que sí se puede reemplazar, pero tendríamos que hacer las equivalencias. Vía oral o endógenos. Si no tenemos enoxaparina, heparina sódico, no. Es mucho más riesgo. ¿Alguna otra pregunta? Tengo una pregunta que dice abajo. Sí. Muy clara. Por acá, lo necesitan. Muchísimas gracias. Vamos, tenemos un ratito para